Pues vale. ¿Qué os parece? ¿Empezamos? Muy bien. ¿De acuerdo? Voy allá. Bueno, pues queridos amigos, muy buenas tardes. Es un gran placer daros la bienvenida a la charla de hoy, entre otras cuestiones porque este acto es un indicio de que tanto el Museo de Arte Ibérico El Cigarralejo como su asociación de amigos, ASAMIC, continúan en marcha y pese a la situación que nos ha tocado vivir, pues seguimos intentando acercaros el museo y las actividades que vamos organizando hasta vuestras casas, aprovechando desde luego pues que tenemos la gran suerte de poder contar con nuevas tecnologías. Indudablemente es siempre un desafío mantener, proteger y sobre todo difundir nuestro patrimonio o el conocimiento que poseemos sobre determinadas cuestiones, motivo por el que quería agradeceros vuestra asistencia. Efectivamente, gracias a vuestra participación en estos actos, conseguís que los mismos se conviertan en un tramo más del camino que nos permite seguir avanzando en la tarea de lograr que el Museo del Cigarralejo sea un importante referente cultural, abierto y accesible a todo el mundo. Ya que, como decía Antonio Machado en unos bellísimos versos que enlazan además con la temática de esta tarde, pues caminante no hay camino, se hace camino al andar. Bueno, no quiero extenderme ni terminar sin agradecer a los dos ponentes de hoy, los doctores Diego Clares Costa y Francisco Jarauta, a quienes va a presentar nuestro vicepresidente Francisco Palazón, pues su amabilidad al aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias y espero que disfruten todos de la velada. Paco, cuando quieras. Muy bien, pues sí, ya quiero, Virginia. Ya sabes que siempre quiero y siempre que me lo ofreces tú, más. Bueno, a mí me toca presentar tres personas, los he escrito aquí. Hay una persona jurídica que es Asami, que la quiero presentar. Hay otra segunda persona que es de carne, es de hueso, es de ideas y es de arte, que es Francisco Jarauta. Y hay otra tercera persona que es de tertulias, de realidades virtuales, de proyectos y de un libro que es de autoría, que es mi querido Diego Clares Costa. La presentación la voy a hacer doble y voy a tratar de que quepa en 7 minutos. No me gusta mucho leer, pero hay una parte que necesito leer porque es una presentación formal de esas tres personas. Y después quiero darle un tinte más personal a cada una de las tres presentaciones. Primero voy a empezar con ASAMIC. ASAMIC significa Asociación de Amigos del Museo Ibérico de El Cigarralejo. Significa igualmente una singladura, un rumbo de una nave de locos que comenzó con una llamada telefónica de Virginia Page, que es la directora del museo. Y después Salva Llorente, Pepe Boluda, Jesús Morata, Manolo Cuadrado, Maxi Caballero, Juan Guillén y nuestro director bien amado, Pedro Martínez del Amor. Voy a leerles brevemente una presentación formal de la asociación que condensa quiénes somos y qué pretendemos. La asociación nace oficialmente el 28 de junio de 2012 en las dependencias del museo donde tiene su sede, con motivo de la toma de conciencia de los asociados, éramos 50 en aquella ocasión, de la necesidad de ayudar en la promoción y la divulgación del mismo, del museo, en tanto que es un referente esencial de nuestro patrimonio histórico, que incontestablemente ha elevado a reconocimiento internacional los nombres de El Cigarralejo y, por tanto, de nuestra querida ciudad de Mula. Cuando yo digo que soy de Mula y que tenemos el mejor museo internacional de arte ibérico monográfico, algunas personas en Roma dicen, hombre, no será para tanto. Digo, hombre, Roma es como Mula, pero un poco más grande, pero tampoco hay que exagerar. Quiero decir, nuestro museo de este arte es mayor que cualquiera que pudiéramos encontrar en Roma. Pero con ser importante lo dicho, habría que reseñar que no solamente la difusión de esta emblemática institución, el museo, mueve la voluntad de los actualmente 572 asociados, sino que nuestra apuesta, recogida en los estatutos, se basa en la idea de una permanente acción de defensa, reivindicación, sensibilización social, propuesta y ejecución en todo lo relacionado con nuestro rico y vivo patrimonio cultural en sus múltiples manifestaciones, ya sea en orden a las tradiciones,
fiestas y costumbres populares, como en lo referido al acervo histórico, artístico y monumental, desde una consideración del mismo como un derecho individual y colectivo fundamental que nos singulariza e identifica a todas las personas muleñas. Más allá de lo formal, esto es una presentación formal, Asamic es un sueño soñado por un grupo de personas amigas, por eso es asociación de amigos, que se proyecta en la realidad y la crea y la construye. Un sueño por el que merece la pena seguir trabajando y dando sentido a nuestro mundo, el de nuestros antepasados, nuestros predecesores y el de nuestros descendientes. Quiero presentar ahora a Paco Jarauta, para mí es Paco. Ha sido vicepresidente del patronato del Museo Nacional del Centro de Arte Reina Sofía y director del Comité Científico del Instituto Europeo de Design, España, siendo actualmente miembro del patronato del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y del Comité Científico de la Fundación Botín y del World Political Forum. Ha dirigido en Murcia el Foro de la Mundialización desde 1990. Igualmente, forma parte de los comités científicos de IRIDE, Experimenta, Pluriverso, Le Monde Diplomatique. Participa en el grupo Géophilosophie de l'Europe y es coordinador del grupo Tánger. Igualmente, es director de la colección Arquilectura. En 2018 se publicó el Festschrift en su homenaje, un libro precioso que se puede bajar y disfrutar y escuchar porque lleva vídeos incorporados y hacen una entrevista en el que Paco Jarauta, Francisco Jarauta se llama el libro, En las fronteras de Babel. Y es una delicia, realmente es una delicia leerlo, escucharlo. A nivel personal, conocí a Paco Jarauta en el Ecuador de mi vida, hace 32 años. Fue gracias a un amigo común, Manolo Tobar, que organizó unas jornadas de la FIM, la Fundación de Investigaciones Marxistas, en las que participamos como ponentes en una mesa redonda José Luis Martínez Valero, poeta, Paco Jarauta, filósofo, y yo, Francisco Palazón, maestro y telonero, afortunado de estar con dos grandes personajes de la cultura, no solo de nuestra región, sino a escala internacional. Después vinieron los encuentros en los libros, y he sacado uno que tenía una dedicatoria cariñosa para Francisco Palazón, con la fraterna amistad de siempre, 1994. También hemos coincidido en las ideas. Carta protesta al presidente de la comunidad autónoma por elegir una consejera de educación proveniente de Vox, publicada en el 2021, hace unos meses, hace apenas un mes, en el periódico eldiario.es. Francisco Jarauta construye su pensamiento en muchas encrucijadas: la razón y el arte, la realidad y la política, la filosofía y los museos. Filósofo que presenta a filósofo, invitado de un museo que ha sido curator, comisario de los museos más importantes y de las exposiciones más universales de nuestro tiempo. Gracias por estar con nosotros. Diego Clares Costa, doctor en filosofía por la Universidad de Murcia, tesis sobre la ética de Henri Thoreau, traductor de la obra Manzanas silvestres de Thoreau en el 2018, traductor igualmente de la antología Revolucionar cada día, Rabia 2019, y los ensayos Historia Natural de Massachusetts, La sucesión de los árboles forestales y Noche y luz de luna. Autor de diversos trabajos sobre ética medioambiental, filosofía japonesa y metodología. Autor del libro La vida pedestre. Conocí a Diego Clares en este año del Señor, en el que los sapiens nos hemos juntado sin juntarnos a través de las pantallas para hablar de lo divino y de lo humano. Gracias a su tío Diego Clares y a un encuentro pedestre. Gracias también a Carmen, a Cristina, a Rosy y a Laura, con las que comparto paseos por las calles de Madrid, por las conferencias de Irene Vallejo, por el Museo del Prado,
por las discusiones políticas, filosóficas, medioambientales, artísticas e incluso enológicas. Diego ha construido un libro desde las ideas y la experiencia, pero callo ahora y dejo que hablen los protagonistas. Gracias, Diego, por tu trabajo, tu valentía, tu generosidad y tu acompañamiento. Gracias a todas las personas que nos acompañan en esta aventura y que disfruten del pensamiento en tiempos de prosa. Gracias. Buenas tardes. Un gran abrazo para todos vosotros en esta tarde que tiene la amistad como anfitriona y un protagonista que es evidentemente nuestro amigo Diego Clares, que permite reunir en el contexto ofrecido por el Museo de Mula. Virginia, muy buenas tardes y gracias a tus palabras de anfitriona. Tengo pendiente desde hace tiempo que no he regresado. Estos días se está viviendo con gran emoción. He participado en el proyecto, en la exposición en el Centro Botín de Santander, Picasso y el arte ibero. Una gran exposición que se inaugurará a finales de los días de abril, es decir, la próxima semana, ya preparada para mayo y que estará hasta octubre, y que quiere celebrar aquella fascinación que en los primeros meses de 1906 Picasso tiene al contemplar en la exposición del Louvre las piezas de arte ibero que habían reunido los arqueólogos franceses, especialmente situadas en la provincia de Jaén. El día 7 de julio tendré una conferencia en el contexto de esa exposición con el título Los ojos de Picasso, siguiendo un poco la galería de sus autorretratos en los primeros años de aquel siglo XIX, aquel siglo XX. Estoy aquí por ser amigo de Diego Clares. Han ido pasando los años, Paco Palazón recuerda otras fechas. Los años son parte de nuestra vida y viajamos con ellos. Aprendemos mientras vamos contando las experiencias, mientras podemos decir buenos días, buenas tardes. Siempre queremos que nuestra vida sea larga, feliz, generosa, fraterna. Yo que tengo ya bastantes años, siempre me digo que desearía vivir por lo menos hasta 100 años menos 3 meses. No soportaría las fiestas del centenario. Si 3 meses, siguiendo los consejos de Diego, abrazado a un árbol en el corazón de un bosque, trasladando el aliento al silencio del bosque. ¿Cuántas cosas puedo recordar de Diego y de su grupo de amigos? Diego fue siempre alguien que respondía a una personalidad casi outsider, contemplativo, tímido, reflexivo,
pensando siempre en algo que muchas veces se nos escapaba, hasta que apareció un hombre que iba reuniendo, como en constelación, un universo de ideas que estaban cifradas en un hombre que fue Thoreau. Fue el primero de nuestros estudiantes que se apasionó por un personaje extraordinario. La fortuna ha hecho que en los últimos 20 años Thoreau haya adquirido una presencia algo más que testimonial, una presencia que nos orienta a todos nosotros. Responde a aquel grupo de pensadores, escritores, caminantes, que podemos llamar americanos, que fueron construyendo con su experiencia una ventana inmensa sobre la naturaleza. Hubo un romanticismo americano. Lo sabemos todos, lo hemos visto en la historia de la pintura, lo hemos visto en la historia de las ideas, en la historia de los grandes viajeros. Uno de ellos, indiscutiblemente, fue Thoreau. La libertad y la naturaleza se conjuntaban. Y fue caminando precisamente en la dirección de descubrir algo que muy pronto se llamaba antropología, muy pronto se llamaría poesía, otras veces filosofía. No hay en la crisis de los géneros una, llamaremos, diferenciación disciplinar. Siempre he dicho a mis alumnos que la filosofía debe estudiarse after. No puede comenzar uno por la filosofía. Cuando uno ya es matemático o músico o viajero o panadero, hablo de los presocráticos, uno puede dar un paso y hacerse filósofo. ¿Por qué Thoreau ocupó la fascinación de Diego? Creo que este libro sería imposible sin esa fermentación de ideas que nacen en las fechas de la segunda mitad de 1817 al 62. Thoreau morirá joven, pero abriendo un tiempo de la naturaleza que fascinará definitivamente a todos. Hoy que somos cada vez más necesitados por precariedad y por intempestividad, porque vivimos en una época que es cada vez menos complaciente, porque tenemos cada vez menos el mapa del futuro, porque somos viajeros y somos también casi náufragos. No tenemos la ruta dibujada y tampoco tenemos el puerto de llegada. Estamos caminando, como decía un filósofo médico cordobés de 1240, en un mundo de perplejidades. Pero había algo, estaba hablando de Maimónides, pero hay algo que nos protege y es algo que tenemos que defender en la línea de lo que también Diego, en cierto sentido, con generosidad intelectual, nos educa a defender, y esa es la naturaleza. Escribí un artículo en El País, en las páginas de opinión, hablando de la rebelión de la naturaleza. Estamos en una civilización que ha esquilmado, que ha destruido, que ha explotado en los términos más semánticos de este concepto, que ha violado, que no ha respetado, que todo ha sido como victimario de una naturaleza indefensa que al final se rebela. Estamos asistiendo en nuestra vida a una de las experiencias más dramáticas y no sabemos tampoco cuál será nuestro futuro. A partir de ahora, las epidemias vendrán una tras otra.
habremos superado el COVID-19, pero a lo mejor no el COVID-27. Estamos expuestos, lo decía Eliot, todavía estamos en abril, es el mes más terrible. La ambivalencia que ocurre entre los tiempos hace que aquí, en este mes de abril, se precipiten los miedos. Estamos hoy ante la exigencia, una exigencia ética, que Diego propone de recuperar ese tiempo y ese espacio de la naturaleza. Aquí estamos quizás refugiándonos en algo que es nuestro propio sentimiento, pero los sentimientos también tienen derecho. Qué lindo aquel pequeño apunte suyo cuando de conferencia en conferencia la amistad de Emerson le abrió tantos espacios, pero en algún momento escribirá aquella notita que dice: qué pena, en este trabajo de conferencia en conferencia me voy a perder el comienzo del otoño. Aquel momento en el que amarillean las hojas. Había algo místico en esta dimensión. Era un romántico que pensaba porque la naturaleza se le presentaba como el verdadero horizonte vital. La historia ha estado llena de viajeros, de caminantes, de paseantes. Han viajado siempre. Siempre estaba, lo dice desde el primer texto de la Odisea. Homero es el nombre del posible escriba, pero hay muchas tradiciones que hablan de lo mismo, de alguien que parte. Viajero es aquel que parte. Y parte, dice Baudelaire, pour ne pas rentrer, para no volver. El verdadero viajero parte. Y parte, dicen los diferentes textos de la Odisea, como dominado por una insaciable sed y por una inmensa, inagotable curiosidad. Para ser viajero hay que tener esas condiciones. Es curioso que en la tradición no griega, no clásica griega, sino centroasiática, el radical es el mismo que sirve para decir sediento y para decir humano. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? El que tiene sed. ¿Y cuál es la forma de representar la sed? Probablemente la curiosidad, pero probablemente también las preguntas. Agustín, al que se refiere también oportunísimamente Diego, sería difícil una larga conversación con Diego si no encontrarse tras Thoreau. Agustín de Hipona dirá: nos interrogantes. ¿Quiénes somos nosotros los humanos? Los que nos hacemos preguntas. Nos interrogantes. A Zambrano escribirá un texto precioso comentando el texto de las confesiones. ¿Dónde están nuestras preguntas? Diego lo dice con una generosidad extraordinaria. Hoy, más que nunca, somos nuestras preguntas. Nuestra verdadera fuerza son nuestras. Son más importantes las preguntas que las respuestas. Y en esa observación de la naturaleza, en esa observación de las sociedades contemporáneas, nos nacen preguntas tras preguntas. De oficio, de profesión y de opción somos los que preguntamos, nos interrogantes, aunque no tengamos respuestas. Nos contaba sus viajes Paco Palazón y recordaba sus 3 últimos años en Roma. Yo hice mi doctorado en Historia del Arte en la Sapienza, una tesis sobre el siglo XVII, sobre Poussin.
y allí cerquita vivía Jorge Santayana, el gran filósofo español al que le gustaba que le llamaran Don Jorge. Una joven periodista a la visita residía como un obispo en una residencia de monjas con todo el confort que la edad pedía, y le preguntaba a la monja: ¿y usted, don Jorge, qué es? ¿Optimista o pesimista? Dice: señorita, pero ¿a dónde va usted en su profesión haciendo preguntas de este calado? Escriba, por favor, y déjelo claro. Yo no soy ni optimista ni pesimista. Yo soy un escéptico apasionado. Nuestras preguntas forman parte, incendian el fuego del otoño de Thoreau, el que alimenta el corazón humano, el que nos proyecta en el camino, el que nos invita a decir bonjour, buenas tardes, el que nos invita a tomar el último vaso de vino. Aquel día que Poussin venía de la Vía Sistina, asustadísimo, se encuentra con Claude Longrenat. ¿Qué ha pasado? ¿Qué te pasa? Que te veo perturbado. He visto a Caravaggio. ¿Y qué pasa con Caravaggio? Te lo puedo decir, Caravaggio no dibuja, pinta directamente. No, es terrible. Poussin, que lo dibujaba todo, aquella sorpresa absoluta, nos va a emocionar aquellas palabras que citen las fronteras de la vida. Estamos siempre caminando. Hay algo muy mistificado y al mismo tiempo muy hermoso, y que yo creo que va a ser muy prometedor en sus próximos trabajos. El acercamiento a la literatura japonesa. Ha descubierto con una competencia extraordinaria, ha ido describiendo precisamente ese vacío, esa espera, ese silencio que pasa por el teatro no y pasa por los jardines zen. Esa espera que aparecen en el espejo de la naturaleza que se ha ido negando. Solamente un ejemplo, porque me aparece como una cita admirable. Es el Matsuo Basho, en su texto Sendas de Oku, que cita Diego en la página 35. Para viajar debería bastarnos solo con nuestro cuerpo. Pero las noches reclaman un abrigo, la lluvia una capa, el baño un traje limpio, el pensamiento tinta y pinceles. Sobre el papel en blanco, el viajero llegará la tinta y el pincel, y las caligrafías japonesas de la escuela de Kioto dibujarán aquello que es la escritura de la vida. Otras veces podremos escribir sobre las arenas del mar y el agua borrará nuestros signos y volveremos a escribir. La verdad profunda de este pensamiento que Diego nos brinda en su libro es precisamente el de podernos hoy orientar nuestros pasos en la dirección de un camino necesario. Rousseau habló de un contrato social,
Michel Serres, filósofo que admiro y que sigo, habla de un contrat natural. Tenemos que hacer un contrato natural. Tenemos que volver a situar la naturaleza en el centro. In der Mitte, decían los alemanes como Novalis. In der Mitte, en el centro. Leer a Diego es volver a encontrar esa verdad que nos acompaña, que hemos compartido tantas veces desde nuestra amistad y que hoy con ustedes, con vosotros, con la ocasión que nos brinda el Museo de Mula y las amistades que estamos aquí, podemos decirle a Diego, gracias Diego, por tu viaje, por tu reflexión, por tu escritura. Al final necesitaremos solo la tinta y los pinceles. Ya podemos dibujar ese jardín zen en el que se depositarán los tiempos y los sueños. Muchas gracias y mi felicitación, Diego, por tu texto, que para todos nosotros es un gran regalo. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias por esa presentación. Voy a comentar yo ahora hacer un poco comentario de mi libro, y mientras tanto, conforme vaya terminando, cuando queráis podéis, el resto de participantes en el chat de texto, ir poniendo preguntas o cualquier cosita, y en cuanto termine las iré respondiendo yo si son para mí o si es para otra persona, pues a quien corresponda. Lo primero que yo me planteaba cuando digamos, estaba proyectando la idea de escribir un texto sobre el paseo, que, como bien dice Francisco Jarauta, proviene principalmente de mi interés por Thoreau y de todos estos estudios que he estado realizando. De hecho, desde el año pasado, sobre todo, que estuve haciendo mi tesis doctoral en Walden, precisamente, en la biblioteca del Thoreau Institute. Todo este interés que he estado desarrollando realmente tenía un objetivo bastante claro en el paseo, porque tal cual lo veía yo y tal cual leía Thoreau, me encontraba muy a menudo con que la cuestión de pasear, de hacer, podemos decir, excursiones, de explorar, todo eso tiene una intensa relación con su pensamiento. Y me fui adentrando en otros autores que también trabajaban toda la cuestión del paseo, hasta el punto de que he escrito otras conferencias y artículos hablando sobre el paseo en general, no solamente en Thoreau, pero también aplicado a la filosofía y como método filosófico, que es uno de los primeros temas que trabajé con más detalle. Pero en esta pregunta de qué importancia tiene el paseo para la filosofía, me encontré con que había un desarrollo incluso más interesante y más intenso, y que era la pregunta de base que tenía que hacerme, ¿no? ¿Qué importancia tiene el paseo para la vida? No solamente para la filosofía, sino para la vida en general. Y esto digo que tiene que ver directamente, no solamente, digamos, es una ampliación de la pregunta, y no solamente es una ampliación de la pregunta, sino que es un enfoque más conciso de la pregunta, porque precisamente lo que en nuestra vida está imbuido en cultura, en la forma en la que concebimos el mundo, en la forma en la que trabajamos con el mundo, en la forma en la que nos comportamos, y todo eso tiene una herencia clara en la historia de la filosofía. No tanto porque la filosofía en cada época haya sido fundamental, sino porque ha pasado a la historia
ha pasado a la historia en textos y digamos, hemos bebido y hemos aprendido a partir de toda esa herencia, algunos más directamente, otros más indirectamente. Y de hecho, aquí en Occidente es, digamos, sinónimo del desarrollo de la cultura el estudiar la filosofía prácticamente, o es un elemento muy cercano. No sucede así, por ejemplo, en Oriente. Si nos vamos a Oriente, lo que aquí entendemos como pensamiento crítico se torna algo muy distinto de lo que ha sido en Oriente el desarrollo de la cultura. Encontramos un desarrollo cultural que no tiene que ver con la filosofía tal cual la entendemos en Occidente, que tiene un papel más racionalizador del mundo, sino que tiene otros aspectos, sobre todo más religiosos, más espirituales, más de contacto con la naturaleza, y eso diferencia muchísimo, ¿no? el planteamiento occidental, pero al mismo tiempo nos da una pista un poco más interesante acerca del razonamiento, de ese razonamiento crítico, de en qué consiste. Si nos vamos un poco a lo que es ese desarrollo cultural, la historia en la antigüedad, en Oriente y en Occidente, nos encontramos con que hay un factor clave, que es el viaje, es el tránsito de unos lugares a otros. Ese contacto con otras culturas, ese contacto con gente que piensa de diferente manera a la mía, y ese también percatarse de que si esta persona piensa de otra manera, si hay un pueblo que piensa contrario o que tiene unas costumbres diferentes a las mías y piensa que son correctas y le funcionan, además, no solamente, es decir, ese intercambio en el cual no solamente vamos a enfrentarnos al otro, al que es diferente, sino que vamos a intentar entenderlo. También, es decir, nos da una perspectiva que nos permite percatarnos de hasta qué punto todo ese conjunto de concepciones del mundo depende de dónde vivimos y depende de esas tradiciones que tanto ambiental como socialmente se han ido manteniendo y se han ido, por así decirlo, reafirmando porque en su propio interior, en su propio seno, eran coherentes, pero en otros lugares no son tan coherentes. En otros lugares se encuentran, digamos, con un conflicto o con unos entornos que no terminan de reafirmar o de, digamos, de apoyar ciertas costumbres. Y nos podemos ir a casos más específicos. Quiero hablar de un caso más específico, ¿no? Como es, por ejemplo, el de Japón. Cuando vamos a Japón, nos encontramos con que históricamente Japón ha sido prácticamente una esponja que ha ido absorbiendo toda la cultura extranjera, pero no solamente absorber, sino que ha ido adaptando. Y en ese proceso se han creado diferentes pensamientos, diferentes formas de concebir la existencia del propio país, que sin renunciar del todo digamos, a una identidad propia, ha permitido que las ideologías, las religiones, las políticas vayan transformándose. Nos vamos, por ejemplo, al desarrollo del Zen en Japón. El desarrollo del Zen nos muestra que, a fin de cuentas, aunque sea ineludible y que en cada lugar tenemos nuestras propias creencias, nuestras propias concepciones del mundo, en el contacto entre diferentes, y sobre todo en el viaje, a través del viaje, podemos desarrollar una perspectiva crítica. ¿Qué sucedió con el Zen? Cuando el budismo Zen llega a Japón, llega a través de maestros chinos, indios, que viajaban y que exportaban sus doctrinas al país nipón, pero después de esa primera influencia sucedió una cosa.
En Japón realmente había una aceptación de esa doctrina como algo extranjero, pero hubo una serie de maestros que decidieron formarse en China y en India. Y fueron allí, sobre todo a China, también en muchas relaciones con Corea, por ejemplo, pero sobre todo a China, a aprender de maestros y sobre todo de escuelas Zen que ya estaban constituidas, que ya estaban desarrolladas. Y a través del aprendizaje en esos entornos en los que ya había unas dinámicas, unos comportamientos menos desarrollados dependiendo de los discípulos y dependiendo, pero en un entorno en el que todo eso ya funcionaba desde hacía mucho tiempo, esos maestros japoneses volvieron con un conocimiento mucho más profundo y pudieron digamos, establecer una doctrina en Japón que era propia de Japón, porque a fin de cuentas no renunciaron del todo a su propia concepción del mundo, pero se adaptaba y era crítico con ese contraste entre dos formas de ver el mundo, la china y la japonesa. Estudiando brevemente un poco de historia sobre la cultura japonesa y las exportaciones de China, o las importaciones a Japón de la cultura china, nos encontramos con que Japón siempre ha adaptado todos los conceptos y que hay un choque cultural muy grave, muy importante en cuanto a concepciones básicas del mundo, ¿no? Y que realmente, aunque englobemos todo como oriental, particularmente tiene unas diferencias culturales muy grandes referentes, por ejemplo, al concepto de la individualidad, a los conceptos de la justicia y otros tantos. Y este es un ejemplo oriental, pero podemos irnos a un ejemplo occidental. Podemos irnos a un ejemplo que ha mencionado Francisco Jarauta, el de la antigua Grecia y los primeros filósofos que eran sobre todo viajeros, que se iban fuera, aprendían, conocían lugares fuera de su isla y volvían trayendo una visión diferente. No una visión que se basaba en que los otros afirman que los dioses son estos, entonces tenemos que adoptarlo, sino una visión crítica de, bueno, aquí hay una diversidad de percepciones y hay que tenerla en cuenta, ¿no? Si nos vamos a cómo surge la filosofía, nos encontramos con que las islas helenas desarrollaron poco antes de que surgiera la filosofía una gran riqueza. Una riqueza que provenía sobre todo del comercio marítimo. Claro, hay que entender que ese comercio se daba, además, como consecuencia de que durante una época los habitantes de estas islas iniciaron actividades de piratería, es decir, las primeras incursiones al mar, podemos decir que eran de piratas. Piratas en el sentido griego, en el sentido antiguo del término. Pirates que se refiere a los aventureros. Pirata en su origen se refiere al aventurero, el que va a un lugar inexplorado para él, a descubrir qué hay ahí y no sabe dónde va a llegar. Esto se fue convirtiendo se fue adquiriendo las connotaciones que tiene actualmente, sobre todo porque efectivamente muchos de estos piratas aventureros acababan saqueando lugares y se hacían con sus riquezas, ¿no? Y a partir de ahí y de establecer poco a poco otras relaciones comerciales, todas estas islas helenas adquirieron una gran riqueza. Todas estas sociedades, estos pueblos diversos de la zona actualmente conocida como Grecia, adquirieron una gran riqueza y unas grandes relaciones comerciales a nivel marítimo. A partir de aquí, los primeros filósofos, los presocráticos, llamados presocráticos, empezaron a viajar también. Eran personas más acomodadas, normalmente, pudieron viajar y se dieron cuenta de algunas cositas. Se dieron cuenta, pues, de que en ciertos lugares había dioses diferentes a los suyos, de que había lugares con costumbres diferentes, de que en cada sitio tenían una serie de patrones
a la hora de concebir el mundo, y luego hay otras diferencias particulares dependiendo de características, sobre todo de más físicas individuales, es decir, de la proyección que hacían de ellos mismos, o de las características ambientales o de diferentes influencias. De esto realmente nos queda muy poquito, pero tenemos, por ejemplo, un comentario de Genófanes, que cito precisamente en este libro, en el que comenta lo siguiente. Los etíopes afirman que sus dioses son chatos y negros, y los tracios que ojizarcos y robicundos son los suyos. En otro fragmento citado de Genófanes, además añadía la idea de si los burros tuvieran dioses, serían dioses burros. Es decir, al final cada pueblo y en cada lugar se proyecta lo que uno tiene a mano para generar toda esa cultura, todas esas creencias, todo ese cuerpo de creencias. Y precisamente ese intercambio cultural, ese movimiento, ese viaje, parece que fue lo que permitió sobre todo que surgiera la filosofía. El paseo, particularmente, cuenta ya con esta característica, es decir, nos permite movernos, nos permite desplazarnos a lugares que a lo mejor no conocemos, conocer pueblos distantes, hablar con gentes, dialogar, conocer otras ideas. De por sí mismo, por su carácter de desplazamiento, nos permite esto. Pero además, el paseo tiene otras características, porque no es solamente un desplazamiento asistido, sino vamos a estos ejemplos que estamos poniendo de comercio marítimo, estamos hablando de transporte marítimo, de ir en barco, pero el paseo no consiste en que alguien me lleve o que un medio de transporte me lleve del punto A al punto B, sino que consiste en una actividad autónoma. Consiste en que yo individualmente, por voluntad, muevo las piernas y me voy desplazando de un lugar a otro. Y no solamente llego del punto A al punto B, sino que por en medio hago muchas cosas y soy consciente de cada uno de los tramos. Y voy modulando mis pasos y voy relacionándome con el entorno allá por donde paso. Y todo eso influye. Incluso la propia actividad, ¿no? Es decir, uno de los beneficios básicos del paseo, que todos conocemos, es el ejercicio físico. Es un beneficio para la salud corporal. Obviamente este beneficio es básico, algo que todo el mundo conoce, pero luego hay otros beneficios que no siempre tenemos presentes, como por ejemplo beneficios para la salud mental. Hablando con Francisco Palazón, comentábamos la importancia del paseo para las terapias, ¿no? Para la terapia, paseo terapéutico, del que también podemos hablar en relación con los paseos más destinados a la relajación, incluso el deporte en el sentido más estricto. Es decir, aquí en el libro, para quien me conozca lo sabe, me gusta mucho tender a las etimologías y utilizarlas un poco, y sobre todo las relaciones entre términos, porque muchas veces es muy interesante ver las relaciones entre términos que usamos. Y precisamente deporte tiene una relación directa con nuestro verbo deportar, es decir, sacar algo fuera y llevarlo fuera, ¿no? Precisamente porque el deporte originalmente se entiende como más un desentendimiento, un relajarse, un irse un poco fuera de las cosas comunes, hacer un poco de ejercicio y después volver a nuestros asuntos, ¿no? Entonces, aquí, deporte, cuando yo hablo de paseo deportivo, me refiero a esta actividad más relajada, de movimiento fuera de las preocupaciones cotidianas, ¿no? Y sin embargo, cuando hablo del paseo, es un sentido más atlético, digo paseo atlético cuando me refiero a los beneficios físicos, ¿de acuerdo? De modo que estos dos conceptos tienen, digamos, sus matices. Hay otros beneficios. Por ejemplo, hay un paseo que se suele vincular en su origen a Petrarca, creo, que es el paseo como el paseo puramente estético, el paseo de deleite, del deleite estético, en el cual uno simplemente contempla
contempla el entorno, se goza de la visión del entorno, o no solamente de la visión, sino también del tacto, del clima, del lo que sea. Y estos paseos uno puede disfrutar de los paisajes naturales, puede disfrutar de jardines, puede disfrutar de la arquitectura de la ciudad, de todo lo que esté a su alrededor, de forma más contemplativa, más relajada también. Hay otros beneficios, como por ejemplo para el diálogo. Pasear conversando con alguien es algo que hacemos muy cotidianamente, es algo muy común y además es una actividad muy entretenida, es una actividad que nos permite relajarnos mientras incluso reflexionamos junto a alguien o vamos conversando simplemente de asuntos intrascendentes, pero que en relación con un amigo o con un familiar, pues nos resulta beneficioso en ese sentido, ¿no? En vez de hablar sentados, ahora tenemos que estar sentados un poco por fuerza mayor, pero siempre hablar sentado parece que es un poco más incómodo que hablar andando relajadamente, despacio. Otro beneficio, y este también lo desarrollo mucho en el libro, es el beneficio del conocimiento local, podríamos decir. Es decir, un conocimiento más exploratorio, que no es solamente contemplar el entorno, sino intentar desmenuzarlo, ver los detalles, ¿no? Sí, esto es lo que hacía mucho Thoreau, esto lo hacía muchísimo Thoreau. Son los paseos entre exploratorios y entre lo que yo llamo tempestivos, ¿no? Que serían más poéticos. Es un poco lo que hacía Thoreau mucho, muy a menudo, ¿no? Ya no es solamente que yo me vaya a un lugar que desconozco para conocerlo, un viaje al extranjero, un viaje a otro lugar, sino que incluso en la zona en la que yo vivo hay muchos detalles que no me he parado a observar. Y mientras voy paseando, el paseo me permite, como es un movimiento voluntario, autónomo, me permite pararme y mirar algo y verlo y cambiar de perspectiva. Si voy en un coche, en un vehículo, lo que sea, me cuesta muchísimo más frenar o cambiar de perspectiva porque tengo unas vías por las que tengo que ir, porque voy a cierta velocidad, porque voy a tal. Sin embargo, el paseo nos permite modular todos los aspectos del movimiento. También, no solamente las zonas naturales, sino que podemos explorar también las zonas sociales. La ciudad, podemos ir a un mercado, ¿no? Como decía Benjamin, y analizar y ver lo que sucede, ¿no? Y ser un poco esos exploradores del capitalismo. O podemos ir a una reunión política y ver lo que pasa ahí, ¿no? Y me muevo hacia allá, que los escucho mejor desde allí. O allí hay un grupillo que está discutiendo sobre esto, voy a acercarme y todo este movimiento a pie, y no solamente a pie, porque hay ciertas características de este movimiento del paseo que se pueden aplicar a otros transportes. Aquí yo me he centrado en el paseo, pero además lo comento en algunos momentos, que todas estas características pueden aplicarse en mayor o menor medida a movimientos que, si bien son autónomos, no son tan autónomos como el paseo, están un poco asistidos, ¿no? Por ejemplo, el ciclismo, ¿no? Uno al ir en bici, sí es cierto que tiene mucha más libertad que con otros medios de transporte, pero cuesta un poco más eso de acercarse, alejarse, pararse, controlar los ritmos, mientras que controlar los ritmos a pie es algo sencillísimo y además que repercute mucho en nuestra forma de concebir el mundo, en nuestra forma de entender todo lo que sucede a nuestro alrededor. Dependiendo de si somos más rápidos, más lentos, todo eso nos va condicionando. Así, por resumir un poquito, que no se alargue demasiado la sesión, diría que con este libro realmente pretendo aunar todos los sentidos y beneficios del paseo, o al menos dar una visión de conjunto
con herramientas específicas, lo más específicas posible, dentro de la grandísima variedad y dentro de la amplitud que tiene el paseo, que nos ayuden a entender cómo paseamos, en qué sentidos paseamos y qué importancia tiene que lo hagamos. Por eso hay una parte inicial del texto que podríamos decir que es más bien un elogio, es una exaltación del paseo y de sus virtudes, mientras que después el texto principal está dividido en dos apartados, ¿no? Uno más de teoría general, en la que dividir e ir analizando los diversos tipos de paseo, sus características, sus entornos, sus ritmos, sus destinos, sus fines. Y luego una reflexión más también detallada sobre la influencia del entorno para el paseante. Y sobre esta última parte, bueno, estas tres partes realmente, sobre todo estas dos últimas, tienen tres elementos, y sobre todo en la última se observan claramente esos tres elementos que van conjugándose en la concepción general que he ido perfilando sobre el paseo. Uno sería el entorno, obviamente. Otro sería el interés del paseante, es decir, los fines, los propósitos, los proyectos, las rutas que se traza mentalmente. Voy a ir por aquí, después voy a ir por allá, todo eso. Y el tercero sería los tiempos, los ritmos de desarrollo, los ritmos en los que transitamos esos entornos también influidos por nuestros proyectos. Y para cerrar esta presentación, quiero leer una cita de esta última parte del libro, una que me gusta mucho por la exposición de estos elementos, que está en la página 160-161. Las formas de pasear varían especialmente dependiendo de las características climáticas. El lugar por el que paseamos es igual o más importante que la técnica del paseo. Nos hablan del movimiento describiendo la fisiología y las técnicas corporales del paseante, pero cómo nos movamos depende de dónde nos movamos. En un ambiente desértico, el paseo deportivo es más arriesgado que liberador, y un paseo tempestivo se tornará mucho más llano y monótono, aburrido y muchas veces improductivo, que otro entre selvas monzónicas. Un paseo reflexivo tendrá menor efecto en una selva que en un jardín, en un clima tormentoso que en uno templado o de suave llovizna, y en una montaña escarpada que en una llanura o pequeña colina. Así, los modos en que usamos los pies no son absolutos y no dependen solo de sí mismos, de sus características físicas, ni de nuestro interés particular. Continuamente estamos en relación con el entorno, desde que nacemos y respiramos, desde que comenzamos a gatear, hasta que nos sepultan bajo tierra. Como cualquier sintiente, nos reconfortan algunas sensaciones, como la caricia de los rayos del sol, que algunos animales desean incluso exponiéndose con ello al aire frío. Al pasear, nos relacionamos con todo el ambiente, con el suelo, el barro, la arena y el agua, el aire, sus mezclas y su estado separado, la vida vegetal y los vegetales, sus movimientos lentos y los más rápidos, como cuando cae una hoja o un fruto, y la reacción de los animales, que pueden pasear lejos o cerca y relacionarse con nosotros pacíficamente, con hostilidad o indiferencia, y algunos que van en la misma dirección y parecen acompañarnos. La vida que intuimos en las raíces y en la tierra fértil, en los excrementos, en su olor y en las madrigueras excavadas, el oxígeno, las propiedades beneficiosas y perjudiciales de las plantas y los frutos, del aire fresco y de la lluvia, la aprehensión que obtenemos casi con inconsciencia, los modos de vida sencillos. Pero especialmente, como indica Watsuji Tetsuro, cuando percibimos el clima, nos percibimos a nosotros mismos. Somos, cada uno, una medida en relación con el ambiente del mundo.
Este es, por tanto, el primer factor que nos interesa del entorno pedestre, siendo el segundo la concreción del destino, la ruta, los fines, las distancias. Y con todo ello obtenemos el tercer aspecto propio de todo paseo, su tiempo o duración. Y hasta aquí la presentación. Muchas gracias a todos a todos los asistentes. Si hay alguna pregunta que hacer, podéis hacerla mediante el chat de texto, y responderé encantado a lo que sea. No sé si entre los ponentes, Francisco o Virginia, tienen alguna cuestión o algo que quieran plantear para hacer un poco de discusión. Francisco, no te oímos. Un momento. No, he seguido con mucha atención tus comentarios. Ese texto final privilegia el hecho mismo de lo que llamamos nuestros paseos. Hay una parte que podemos llamar que escapa incluso a lo que podemos llamar fisiológico, la relación que establecemos con la naturaleza y que tú también comentas. Hay una relación que es de identidad, hay una relación que es más estética, hay una relación que es más terapéutica. El hábitat y cómo podemos construir ese hábitat no solo como experiencia individual, sino como dice en el caso de Sennett, como together, algo que resolvemos juntos. El espacio abierto, hay toda una fenomenología de las apropiaciones que hacemos de la naturaleza y que Thoreau establecía dentro de una tradición como algo sublime, frente al que nosotros somos pequeñas partículas. El sueño antropológico ya naufragó, ya no somos la medida del mundo, el anthropos metron panton, el hombre medida de todas las cosas. No, ya no somos la medida de todas las cosas. Eso pasó ya a nuestro sueño soñado. Y hoy estamos en el reconocimiento, estoy viendo la luz que está cayendo desde la caída de la cresta del Gallo sobre la ciudad, estoy viendo el resplandor del sol en su poniente sobre las fachadas que dan en esa inclinación, estoy viendo la magia de lo que está ocurriendo un día y otro en torno a nosotros. Somos parte de esa experiencia, como también nuestro propio cuerpo es expresión, porque es natural, de esa comunicación. Tu libro va a tener, me parece, lectores de muchos tipos y que dialogarán con tu trabajo de una forma muy corresponsable. Serán los caminantes que irán, como los de Robert Balser, como los viajeros medievales que viajaban y viajaban y viajaban, que se llamaban peregrinos. La peregrinatio vitae ya aparece como una símil perfecto de lo que es la vida. Somos peregrinos, además de ser quienes nos hacemos preguntas. Me parece que
tus observaciones multiplican cada una de las cuestiones que se van encontrando a lo largo de tu texto. Gracias. Aquí Agustín me pregunta si podría hablar de la función del silencio, del acompañante. Bueno, el silencio del acompañante. Es una cosa muy curiosa lo de los acompañantes y el silencio, porque a mí me resulta muy, muy curioso. Hace unos años, cuando fui a Finlandia con un amigo que estaba allí viviendo, o que sigue allí viviendo, y dábamos nuestros paseos por allí, por el día eterno de Finlandia, o casi eterno, acababa de pasar la etapa más larga. Estuve pensando mucho acerca de la compañía, del ir acompañado, no tanto por el hecho de pasear entre varios, sino por el hecho de por ejemplo, el ir guiado por alguien, ¿no? Y bueno, el silencio ahí juega un papel muy interesante, porque hay paseos en los cuales sería interesante mantener el silencio y otros en los que no, es decir, en los que no es conveniente en absoluto ir en silencio, ¿no? Y uno tiene que hablar y tiene que detallar, o incluso no solamente hablar con el acompañante e ir comentando cosas o ir hablando de tus asuntos, sino también incluso ir comentando cosas del entorno y preguntando cosas. Y sobre todo cuando vas con alguien que conoce el entorno más que tú, ¿no? Y esto, digamos, estás haciéndole de guía, es preferible que ir hablando, ir preguntando cosas, ir respondiendo, ir haciendo esas inquisiciones, ¿no? Poco a poco. Entonces, bueno, la función del silencio es interesante en ciertos paseos más contemplativos, en los cuales no se busca tanto entretenerse o hablando o reflexionando sobre algo, sino simplemente observando el lugar. A mí me recuerda un poco a... A mí me recuerda un poco a esto, ahí se me ha ido el nombre del autor. Shelley. Cuando Shelley habla de ese paseo que es más bien un distanciamiento, que no tiene, por así decirlo, o que podríamos decir que no tiene una intención ni reflexiva, ni exploratoria, ni de ningún tipo de conocimiento, simplemente es relajarse, ¿no? Y ahí el silencio juega un papel crucial. Es decir, ahí estar en silencio, estar tranquilo, estar sin ningún tipo de preocupación intelectual. Incluso Shelley mismo lo dice en más de una ocasión, ¿no? Hay que pasear sin preocuparse de nada, sin hacer reflexiones profundas, ni molestarse por indagar en el entorno, ni nada, simplemente contemplando el paisaje a lo lejos, ¿no? Es su planteamiento en el texto, que está traducido como el arte de pasear, creo que está traducido en español. Cita muy apropiada. Aquí hay un mensaje que no es mío. No lo sé, yo he levantado la mano solamente. Sí, un momento. ¿Hay alguien? Ah, Francisco. Sí. Habla. Gracias. No, ¿No? quería decir simplemente que los paseos de los neandertales, es decir, estoy leyendo a Suaga y habla de que a lo mejor hace 300.000 años, él estaba en Atapuerca, en la cima de los huesos, a lo mejor los cavernícolas no vivían en cavernas, aunque les llamemos cavernícolas, sino que vivían paseando, dice Arzuaga, vivían paseando. Y solamente se refugiaban en las cuevas en momentos, bueno, pues que buscaban refugio, es decir, que tenían, pero que a lo mejor sus muertos no aparecen como en la cima de los huesos, que aparecen 32, que los están todos, además estaban tapados, porque
al vivir en el exterior, al vivir fuera, cuando morían los más mayores de la tribu, por cierto, da unos datos de que en España hace 300.000 años podría haber entre cromañones entre neandertales, entre 1.800 y 180.000 personas en toda la península, España y Portugal. Y hablando de los paseos, es que el ser humano desde que es Homo erectus, Homo ergastus, es que ha estado paseando, es que no le quedaba otra, tenía que pasear, es que ya no era una cuestión, nada, vamos, era ese nomadismo de buscar. Siempre nos los hemos representado en las cavernas y parece, según Arzuaga, que sabe de esto bastante, que más que en las cavernas estaban paseando, yo creo. Y no quería comentarlo porque a lo mejor lo del paseo, como decía Francisco Jarauta y como tú defiendes, no es de antes de ayer, sino es de nuestros propios genes esto de pasear. Decía por aquí mi tío, Diego Clares, no yo, de la cita de Robert Balser, sí, que por cierto, la voy a leer para quien no lo tenga. Un momento. Era la 58. Dice: en un bello y dilatado paseo se me ocurren 1000 ideas aprovechables y útiles. Encerrado en casa me arruinaría y secaría miserablemente. ¿No? Sí. Es una idea. Además, este autor, que paseaba muy a menudo, realizaba muchísimos paseos, es decir, lo hacía de forma terapéutica porque de hecho tuvo etapas en las que decía que si no hubiera paseado se habría suicidado, ¿no? Tenía graves problemas psicológicos también y el paseo le ayudaba mucho a canalizar todo eso. Pero también, por ejemplo, yo me encontré un libro, cuando lo encontré no sabía lo que me iba a parecer, ¿no? Es de estos libros que uno se encuentra de segunda mano por ahí, de autores que nunca ha oído hablar, pero el título le llama la atención. Era Materia y Mecanicismo de Heinard, y al leerlo me fascinó. Si bien no hasta el punto de coincidir en todo, sí hasta el punto de decir, bueno, este autor, cuando hablaba también del contacto con la naturaleza y del salir y percibir el mundo, todo esto tiene una perspectiva muy interesante y una perspectiva muy sugerente que habría que recuperar y habría que adoptar, ¿no? De estos autores, con Balser también me pasaba muy parecido. Virginia tenía algo que decir. Sí, no, me parece que no hay ninguna pregunta más, ¿no? Bueno, gracias Carmen por la enhorabuena. Sí. Yo pedía que mencionaras el paseo poético. Pues el poético. ¿Cómo que el poético? Vale, estaba antes, no lo había visto. Nos trae una aproximación al paseo. Poético, vale. Poético, sí. He tenido unas discusiones con Laura Replinger sobre la relación del paseo y el arte. Porque hay varios autores que consideran se suele considerar de forma muy genérica el paseo como un arte, lo cual en un sentido genérico es un concepto muy interesante, pero a nivel de detalle, de rigurosidad, yo no lo suelo considerar un concepto tan certero. Pero sí es verdad que hay ciertos paseos que se prestan a ser interpretados como formas artísticas. Sobre todo, lo que yo en algún momento en el texto comento como
un paseo más poético. ¿Qué quiero decir? Que es un paseo creativo, es un paseo que nos ayuda a generar a nivel artístico algo nuevo, ¿no? Una idea nueva, una idea que de repente nos domina mientras estamos paseando, ya sea por un bosque o por en medio de la ciudad, por cualquier lugar, ¿no? A mí me pasa por cualquier sitio. Y de repente tienes que tomar nota, como le pasaba a Thoreau cuando llegaba a la cima del Katahdin, ¿no? Tenía que volver y tomar nota de lo que había visto ahí. Y es ese impulso de crear algo, incluso a nivel artístico. Y hay paseos que incluso, ya si nos adentramos en ciertos tipos de performance y de todos estos y de ciertas actuaciones y diferentes tipos de realizaciones artísticas que utilizan el paseo de una forma creativa, no de una forma interpretativa, no de una forma, digámoslo así, como una especie, como se haría en el baile, que es coreografiar, ¿no? Es una especie de coreografía, sino ya en el sentido de que el propio paseo, de forma autónoma, de forma incluso, podríamos decir, impulsiva, es creativo, provoca por toda la mezcla de sensaciones, de relaciones con el entorno, de toda esa mezcla de emociones, genera algo nuevo y genera una idea creativa, ¿no? Una idea que en el concepto griego sería una actividad, sería algo poético, es decir, la poiesis, que es el origen de nuestro término poesía, que se refiere a esa creatividad artística. Dicen que los mayores descubrimientos o inventos de la humanidad surgieron cuando las personas estaban aburridas porque no tenían nada que hacer y comenzaron a pensar más en esos tiempos, y la mayoría son durante paseos. Ejemplo, Isaac Newton, cuando su paseo le cayó la manzana en su cabeza. Exactamente. Sí, hay muchísimas anécdotas de paseos. Yo comento en la primera parte del texto, que es más un elogio, comento una breve historia del paseo, ¿no? Y en esa breve historia del paseo, pues hay muchos ejemplos de cómo el paseo se ha ido mezclando en la historia con otros momentos culturalmente relevantes, históricamente relevantes. Y efectivamente hay muchas historias. Bueno, conocemos las historias sobre los paseos que daba Kant, o sobre también, quizá un poco de imitación, aunque no. Leí una historia y no esa imitación, era originalmente. Nishira Kitaro, el fundador de la escuela de Kioto, también tiene tuvo una avenida, un lugar por el que daba paseos. Además, daba paseos para ir a la escuela de Kioto, ¿no? Desde su casa hasta la universidad. Y actualmente creo que todavía recibe el nombre de El Paseo de los Filósofos. Y por ahí, paseando por ahí, pues tenían sus diálogos, igual que los tenía Aristóteles con sus discípulos, ¿no? Y efectivamente está muy ligado a muchos elementos. Sobre esto se ha escrito bastante. Es un tema muy sugerente, porque a mí me sorprende que se haya prestado tan poca atención durante mucho tiempo al paseo, porque está imbuido en muchos momentos científica, filosófica, históricamente relevantes. Nada, Cristian, muchas gracias. A ver, un mensaje largo. A ver, dice Carlos, yo tengo una pregunta relativa a la función constructiva o destructiva del paseo en la ética. Has aludido al desprendimiento de lo que nos es conocido, del contacto con lo otro, en sentido radical, que tumba, dobla y parte de nuestras ideas al ver que éstas no son universales. Los griegos cayeron en la sofística
en este lanzarse al mundo, los renacentistas descubriendo el nuevo continente, con Montaigne como punta de lanza en el relativismo y el escepticismo. Esta función del paseo en los piratas paseantes que se desprenden de sus usos y costumbres de ideas. ¿Hasta qué punto puede ser constituyente de una ética amplia un lugar de encuentro con otros y no una invitación a la disolución de la propia ética, o sea, el relativismo? Una pregunta muy interesante porque entra en los problemas propios del relativismo. Podemos hablar de esto. Hay una interpretación del relativismo actualmente muy extrema, que entiende que la ética relativista es sencillamente aquella que dice que todos los valores valen lo mismo. Es decir, que al final ninguno vale porque todos valen lo mismo, entonces no hay un valor por encima de otro. Es lo mismo que si no tuvieran valor. Efectivamente, esa es la interpretación del relativismo. Pero además, Carlos, a lo mejor te suena esto de Aristóteles, porque la ética de Aristóteles es relativa, pero que sea relativa no significa que sea relativista en este sentido, ¿no? Entonces, es curioso porque el relativismo se puede enfocar de diferentes sentidos. Yo creo que esa reacción, esa invitación a la disolución del relativismo entendido actualmente, es más bien una mala comprensión de lo que muchos autores a lo largo de la historia han querido transmitir o han querido decir cuando hablan de que algo es relativo. Porque lo relativo tiene que ser relativo a algo. Obviamente un relativismo absoluto al final no se refiere a nada, no es relativo a nada. Pero cuando hablamos de relativismo coherente, es decir, relativismo que podríamos decir moderado en la ética, nos estaremos refiriendo en relación a qué es lo que yo quiero transmitir cuando hablo del paseo y del ambiente, cuando hablo de la relación con el entorno. Es decir, nuestra construcción ética, a fin de cuentas, es relativa al entorno. Que sea relativa al entorno no significa que al final todo se diluya y no tenga valor, sino que tenemos que comprenderla en su contexto, ¿no? Y es una invitación realmente a comprender las cosas en su contexto, que incluso se acercaría más al perspectivismo de Ortega que realmente a esa idea un poco demacrada del relativismo. Durante la pandemia hemos caminado más por el monte como si buscásemos curarnos de algo volviendo a la naturaleza, pero habremos caído en la cuenta de que la naturaleza está también bastante enferma. No lo sé. Es un problema que se lleva abordando ya desde hace bastante tiempo, pero tiene que abordarse con mayor intensidad y mayor fuerza por parte no solamente de los filósofos, que estamos siempre dando la vara con esto, sino de realmente que un compromiso social acerca de la concepción, de la percepción de cómo se está desarrollando la naturaleza a nuestro alrededor y de cómo la estamos maltratando, ¿no? Precisamente. Y una de las ideas que a mí me preocupaban cuando preparaba esta edición, porque esta edición no es la edición original, es decir, yo este texto lo empecé a escribir hace unos 3 años a lo mejor, o casi 4, incluso antes empecé ya a darle muchas vueltas a la idea de escribir sobre el paseo y tenía varias cosas perfiladas, pero este texto particularmente me surgió, pues eso, a lo mejor 3, 4 años. Y claro, al reformularlo un poco, porque quería revisarlo a fondo y hacer esta edición definitiva, a mí me surgió una pregunta básica, y es, bueno, es que estamos en una situación actualmente, en el último año, en el cual el paseo se ha visto muy afectado negativamente porque tengo muchas restricciones de movimiento, ¿no? ¿Y cómo afecta esto a comprender el paseo? ¿Y cómo afecta esto a comprender los entornos también, los lugares por los que paseamos? Y yo creo que se ha hecho una especie de defensa, por un lado, de volver del paseo, de salir, de hacer ese ejercicio físico pedestre, conforme las medidas iban siendo más
iban rebajándose, podemos decir, pero al mismo tiempo hay muchos elementos del paseo que, como tradicionalmente no se han considerado, que es lo que intento hacer yo aquí, considerar todos esos elementos, todos esos beneficios diversos del paseo, como no se han considerado, al volver al paseo tampoco se han considerado esos beneficios. Y uno de ellos yo creo que es el del contacto con la naturaleza. Es decir, entendemos el contacto con la naturaleza, por ejemplo, a través de los que son los baños de bosque, que se dicen. Los baños de bosque es una cosa que hemos importado de Oriente, de Japón creo particularmente, que es adentrarse en los bosques y digamos dejarse llevar por esas sensaciones, por las influencias del bosque. Pero, ¿qué pasa? Que como todo, cuando importamos cualquier tipo de sabiduría oriental, cualquier tipo de religión oriental, de forma de pensamiento oriental, tendemos una vez tras otra a banalizarlo. Y yo creo que los baños de bosque se han malentendido occidentalmente del modo del que hacemos, y hemos hecho mucho tiempo y seguimos haciendo, paseos más contemplativos. Que eso no significa que esté mal hecho, hacer un paseo contemplativo, pero hay un elemento básico oriental que es la relación con el entorno, que en Oriente, sobre todo en Japón, la influencia del entorno, el lococentrismo, que llaman algunos autores, es fundamental para entender la mentalidad japonesa, que se pierde al traducir eso a nuestros paseos más contemplativos, que se centran más, esos paseos contemplativos, en sentirse uno a gusto, pero no tienen la conciencia de estar siendo parte de ese entorno y estar imbuido en ese entorno y ser simplemente un elemento más del lugar, un elemento más del bosque, que es lo propiamente japonés en esa influencia, ¿no? Y se va perdiendo, por desgracia. Por eso yo creo que, un poco también por tradición, porque ciertos factores y ciertos beneficios del paseo y ciertos elementos y posibilidades no se han trabajado, no se ha tenido una conciencia plena de todos ellos, por todo eso, cuando retomamos ahora el paseo, no lo retomamos en todas sus facetas, sino haciendo más elogio de lo que ya conocíamos, elementos de salud corporal, física, los paseos más contemplativos, pero no de otros elementos que, incluso aunque los hiciéramos puntualmente, no éramos del todo conscientes de que estaban ahí, ¿no? Y eso sí que creo que conviene potenciarlo también, porque eso permite ser conscientes de lo que está sucediendo en la naturaleza. Si nosotros percibimos, y esto es muy oriental, si nosotros tenemos la percepción y la conciencia de que somos una parte del mundo, de que no somos nada, de que no existimos sin el entorno, entonces estamos mucho más dispuestos a darnos cuenta de cómo están afectando en todos nuestros comportamientos a esos entornos naturales. Si no, pues podemos desarrollar una sensibilidad externa, pero no un compromiso interno. Parece que no hay ningún comentario más. Pues nada. Yo simplemente pues quería agradeceros porque ha sido una charla súper interesante y una temática que, aunque parece como muy cotidiana, pero yo creo que nosotros, la gente de la calle, digamos, que no se nos ocurre plantearnos todas estas cuestiones cuando simplemente salimos a darnos un paseo, ¿no? Entonces, todas estas reflexiones pues me han parecido pues de un gran interés. La próxima vez que salga a pasear, que casi todos los días, yo creo que lo iré meditando con más tranquilidad, ¿no? Porque ha sido como mucha información en poco tiempo. Y no sé, bueno, ya para finalizar, lo que sí que os quería dar, si no tenéis que decir ninguno de los Pacos alguna cosa, de parte de Asami, que teníamos pues un pequeño detalle para los ponentes, que es nuestro logo. Bueno, en este caso es como un cuadrito de esmalte con el logo de Asami, para que tengáis un recuerdo pues de esto. Entonces,
en fin, os lo haremos llegar pues por mensajería seguramente, a menos que nos podamos ver en persona en unos días, pero si no, os lo mandaremos directamente a vuestro domicilio. Y nada, muchísimas gracias a todos por los que habéis participado como oyentes y, por supuesto, a los participantes a este acto como ponentes. Muchas Muchas gracias a vosotros gracias. por permitirnos hacer esto y sobre todo por prestaros. Y nada, No, pues nada, un auténtico placer. Muchas gracias. muchas gracias. Pues nada, hasta la próxima. Siempre es difícil despedirse en una conferencia virtual, yo nunca sé cómo hacerlo, así que... Se da abajo cerrar conferencia. Así que, nada, muchas gracias a todos y hasta la próxima. Hasta la próxima. De acuerdo. Hasta luego.